Se burlaron de Ethan por adoptar a una perra rota que nadie quería, por solo $2. Carl, su casero, ignoró su advertencia por miedo a un gasto y casi pierde lo más valioso. Pero Mabel, con 3 patas y un instinto intacto, salvó 2 vidas cuando nadie más reaccionó. Y escúchalo bien, lo que empezó con desprecio terminó con una lección que nadie en ese edificio olvidará jamás. El sábado amaneció gris en Dayton, Ohio. De esos días en los que el aire parece pesado antes de que algo pase, como si el mundo mismo estuviera conteniendo la respiración. En el refugio municipal, una fila de personas serpenteaba fuera del portón oxidado, esperando el evento anual de Clear the Shelters, donde cientos de animales serían ofrecidos a cambio de donaciones simbólicas. Una última oportunidad antes del traslado, o, algo peor, que nadie mencionaba en voz alta. Ethan Colt no planeaba ir. En realidad, ni siquiera tenía permiso en su contrato de arriendo para tener mascotas. Pero llevaba noches enteras sin dormir bien, con el zumbido del refrigerador como única compañía en su pequeño estudio y con el peso invisible de una rutina que no lo llenaba. Tal vez por eso sus pasos terminaron allí, casi por inercia, como quien va al mercado sin lista, pero regresa con algo esencial. Caminaba entre jaulas sin mucho entusiasmo, observando los saltos desesperados de cachorros y ladridos que se superponían unos a otros, hasta que la vio. En una jaula más apartada, sin decoraciones ni cartel colorido, un simple pedazo de cartón colgaba torcido. Mabel, mezcla de Pete, 3 patas. Solo eso. Ni globos, ni moños, ni sonrisas de voluntarios. Y allí estaba ella, sentada con elegancia involuntaria, sin lloriquear ni mover la cola, sin intentar llamar la atención. Solo observaba, con una calma que no era resignación, sino algo más profundo, como si ya hubiera vivido lo suficiente como para saber que la esperanza no siempre grita, a veces solo respira. Detrás de Ethan, alguien soltó una risa seca. $2 por la coja, dijo una voz cargada de sorna. Mejor me compro una tostadora rota, al menos sirve de adorno. Ethan giró ligeramente. Era Zach Harper, un conocido de la secundaria, de esos que se ganaban las risas fáciles con comentarios crueles y que aún creían que la burla era una forma válida de validarse. Llevaba gorra beisbolera, gafas oscuras y una sonrisa que no alcanzaba a ser simpatía. Varios en la fila rieron, no con maldad pura, pero con esa liviandad social que permite burlarse de lo que no se comprende. Un perro con 3 patas no se ve todos los días, y menos aún con ese aire digno que no encajaba con la imagen que la mayoría tenía de un animal rescatable. Ethan no respondió, no porque no tuviera palabras, sino porque había aprendido que a veces el silencio es el único muro que detiene el juicio ajeno. Se agachó frente a la jaula. Mabel no se movió, solo la dio la cabeza levemente como si lo evaluara. Había algo casi humano en su mirada, no de súplica, sino de espera paciente, como si ya supiera que no todos se quedaban a mirar 2 veces. Una mujer de rostro amable, con una camiseta del refugio manchada de huellas de pintura, se acercó. «Se llama Mabel», dijo en voz baja, como si fuera un secreto. La encontraron en las afueras de Vandalia, atrapada en una trampa vieja. Perdió la pata y casi no sobrevive. Desde entonces nadie la elige. A la gente le asustan sus cicatrices, aunque ella no tenga la culpa. Ethan tragó saliva. Sentía en la garganta algo que no era compasión simple, era reconocimiento. Mabel tenía la misma energía de alguien que ya había tocado fondo y en lugar de romperse, se volvió sólida. Sin pensarlo demasiado, metió la mano al bolsillo de su chaqueta y sacó 2 billetes arrugados. Los sostuvo como quien entrega una decisión, no un pago. «No es caridad», dijo con firmeza, «es que la quiero conmigo». Brenda, así se llamaba la mujer, sonrió con los ojos. Tomó el dinero con cuidado, como si entendía que lo importante no era el monto, sino el valor detrás del gesto. Le pasó el formulario de adopción, una correa sencilla y un recibo que nadie iba a enmarcar, pero que para Ethan significaba más que cualquier título colgado en una pared. Detrás, Zach murmuró algo más.
¡Que viva el héroe de $2! Seguro le escribe poemas a su pierna faltante. Las risas crecieron, pero Ethan no se volvió, porque mientras firmaba su nombre en el papel, sentía que por primera vez hacía algo que realmente importaba. No sabía cómo lo explicaría su casero, Carl Whitaker, un hombre estricto y práctico, que ya había dicho que los perros traen más líos que compañía. Pero eso vendría después. Por ahora, Mabel caminaba a su lado con pasos torpes pero decididos, apoyada en sus 3 patas y en una dignidad que ninguna burla podía tocar. No necesitaba compasión ni aplausos, solo necesitaba una oportunidad. Y él acababa de dársela. Aunque el mundo entero pensara que acababa de gastar sus últimos $2 en algo roto. Ethan sabía algo que los demás no. Nada está roto si aún tiene voluntad de vivir. Y Mabel, esa perra de 3 patas que todos pasaban por alto, no solo tenía voluntad, tenía fuerza. Y pronto el mundo lo sabría. La primera noche con Mabel fue más silenciosa de lo que Ethan esperaba. No hubo aullidos, ni muebles mordidos, ni carreras descontroladas como en los videos virales de primer día en casa. Solo el leve golpeteo de 3 patas contra el piso de linóleo viejo y una presencia nueva en su pequeño mundo. Mabel recorrió el estudio como quien no quiere molestar, despacio, deteniéndose en cada esquina, oliendo con cuidado pero sin ansiedad. Observaba más de lo que se movía, como si quisiera entender si ese lugar era real, si no era otra parada temporal. Cuando llegó a la ventana, se quedó allí un momento largo. La cortina estaba raída y la vista daba al callejón, pero ella olfateó el aire como si llevara años sin hacerlo tranquila. Dio 2 vueltas como si aún respetara un protocolo invisible y finalmente se acurrucó junto a las botas gastadas de Ethan, al pie de su cama. Él la miró desde el colchón. Tenía la sensación extraña de que no estaba solo por primera vez en mucho tiempo, y eso la revolvía algo en el pecho. No sabía si era alivio o miedo. «Conmigo estás a salvo», murmuró. No hubo respuesta, solo el suave sonido de su respiración acompasada. La rutina no se volvió más fácil. El estudio era pequeño y las reglas del contrato eran claras. Y Carol Whitaker, el casero, no tardó en recordarlas. Tocó la puerta 2 días después con su habitual carpeta de facturas bajo el brazo y la ceja arqueada de siempre. «Señor Cole, usted leyó las cláusulas, nada de perros. No es personal, créame. Mi hermano tuvo una demanda hace 2 años, un lío con un cocker que mordió a una niña. Casi perdió la casa. No puedo pagar otra póliza, no puedo arriesgarme». Ethan no lo interrumpió. Comprendía más de lo que quería admitir. Carol no era un hombre cruel, era un hombre que contaba cada centavo. El tipo de persona que lee 3 veces una factura de agua y guarda los recibos por década. «No se preocupe», respondió Ethan, sin alzar la voz. «No va a haber problemas. Ella ni siquiera ladra». Y era cierto. Mabel, como si intuyera que su presencia colgaba de un hilo fino, se volvió parte del entorno. Nunca ladraba, nunca rascaba puertas. Aprendió en 2 días a contenerse hasta las salidas nocturnas, cuando las luces del pasillo se apagaban y el edificio dormía. A esas horas, Ethan la llevaba envuelta en una chaqueta vieja para que nadie la viera al bajar. Daban vueltas por las calles vacías, ella trotando con dignidad a su lado, aunque cada paso parecía requerir un esfuerzo medido. A veces se detenía a oler un arbusto, o simplemente se quedaba mirando el cielo como si recordara algo que Ethan no podía comprender. Mientras tanto, los comentarios seguían llegando, sobre todo de Zach Harper. El tipo aparecía cada semana en la tienda de autopartes donde ambos compraban aceite para el coche. «¿Y qué? ¿Ya te baila en 3 tiempos?» Soltaba con una risa que pretendía ser inofensiva. «La próxima vez que quiera tirar mi dinero, te aviso. Tal vez quieras adoptar un ventilador roto también». Ethan antes habría respondido, quizá con ironía, o con esa rabia contenida que guardaba de sus años en almacenes, cuando sentía que el mundo avanzaba sin él. Pero ahora no. Ahora simplemente decía, «Está bien». Porque en el fondo, lo que Zach no entendía, lo que nadie parecía entender, era que Mabel le había devuelto algo que ni él sabía que había perdido. No se trataba solo de compañía, era otra cosa, algo más profundo, algo que tenía que ver con ver a alguien quebrado,
y no mirar el quiebre, sino la parte que aún brilla. Y Mabel brillaba, aunque de forma discreta. Cuando Ethan regresaba de los turnos dobles, a veces al borde del colapso, la encontraba sentada en el mismo lugar junto a la ventana. Movía la cola despacio, como diciendo, aquí estoy, aguanté, lo lograste. Y él sonreía. Había empezado a hablarle más, en voz baja, claro, no como quien le habla a una mascota, sino como quien le confía a alguien cosas que no se atreve a decir en voz alta. Le contaba del cliente que no dio propina, del auto que casi no arranca, del sueño raro que tuvo con su madre fallecida. Y Mabel escuchaba, siempre escuchaba. A veces Ethan pensaba que ella entendía, no con palabras, sino con esa sabiduría antigua que tienen los que han perdido algo y siguen de pie, porque aunque cojeaba, su corazón caminaba entero. Y eso, pensaba él, era lo que la gente no veía, cuando se reía, que algunos seres valen más justamente por todo lo que han sobrevivido. Con el pasar de las semanas, la rutina entre Ethan y Mabel empezó a tomar un ritmo propio. No era perfecta ni cómoda, pero tenía esa cadencia que solo se logra cuando dos seres, sin decirse mucho, deciden cuidar el uno del otro. Mabel se convirtió en su despertador más preciso. A las 6 en punto, sin falla, empujaba el codo de Ethan con la frente. Nunca con brusquedad, sino con una firmeza tranquila, como si supiera que él necesitaba ayuda para comenzar el día. Y lo hacía sin ruido, con esa elegancia muda que tienen los que ya pasaron por mucho y aún así están dispuestos a seguir. Las caminatas matutinas eran breves y silenciosas. El barrio aún dormía, salvo por algunos coches que pasaban con las luces bajas y el crujido de hojas secas bajo los pasos. A veces, niños en edad escolar se acercaban con curiosidad. ¿Por qué camina así? ¿Le duele? ¿Puedo tocarla? Los padres, al ver su pata faltante, dudaban. Tiraban de los brazos de sus hijos con un gesto que mezclaba incomodidad y desconfianza. Pero Ethan se agachaba y decía con una sonrisa paciente: «Es dulce, solo tuvo mala suerte». Y Mabel, como si entendiera, se sentaba con serenidad, permitiendo que los niños le acariciaran el lomo sin miedo. Poco a poco, se convirtió en una figura reconocible del vecindario. La señora con los girasoles en el balcón siempre la saludaba con un movimiento de mano. El repartidor de periódicos dejó de asustarse al verla y empezó a dejar galletes para perros sobre el buzón. Mabel no necesitaba hacer nada especial, solo estar. Una tarde fría de noviembre, cuando las nubes parecían más pesadas de lo habitual y el viento traía olor a hojas mojadas, Ethan regresó temprano de un turno cancelado. Se sacó los zapatos en la entrada del estudio y se dejó caer en la silla junto a la ventana. Cerró los ojos por un momento. Fue entonces cuando lo notó. Un olor metálico, algo tenue pero persistente, como si el aire hubiera cambiado de densidad. Abrió la ventana, más por instinto que por preocupación. Pensó que quizás era algo del callejón o una de las estufas viejas del edificio. No le dio mayor importancia. Su cuerpo pesaba de cansancio acumulado y su mente ya pensaba en el próximo turno. Pero Mabel no lo ignoró. Ella se detuvo en medio de la habitación, se quedó rígida, con la cabeza alta y las orejas tensas. Caminó lentamente hacia la rejilla del piso por donde a veces se colaban sonidos del sótano. La olfateó con intensidad. Y entonces emitió un gemido bajo, grave, como un tambor que no quiere sonar pero debe hacerlo. Ethan frunció el ceño. Nunca había oído a Mabel hacer ese sonido. No era miedo, era advertencia. Se agachó, la acarició con suavidad detrás de la oreja. «¿Qué pasa, chica? ¿Oliste algo raro?» Ella no respondió, por supuesto, pero sus ojos no parpadeaban, seguía mirando la rejilla. Ethan hizo una nota mental: llamar a Carl. No quería problemas con el edificio. Tomó el teléfono y dejó un mensaje de voz rápido. «Carl, creo que algo huele a gas o algo metálico en el estudio. Revise el calentador del sótano, por favor». No hubo respuesta. Carl estaba saturado como siempre. Administraba 5 edificios con más problemas que tiempo, y tenía una lista de técnicos que siempre le prometían venir la semana próxima. Esa noche, Ethan tuvo un turno de medianoche.
Mabel lo acompañó hasta la puerta, como solía hacer, y lo miró con esa expresión estoica de siempre. Él se agachó, le dio una palmada suave. «Quédate tranquila, vuelvo pronto». El turno fue largo, clientes impacientes, llamadas tardías, comidas rápidas y frías. Y la lluvia, esa lluvia silenciosa que empaña los vidrios y los pensamientos, parecía seguirlo de vuelta a casa. A las 7 de la mañana, cuando al fin cruzó la puerta del estudio, Ethan estaba al borde. Se sacó la chaqueta y la dejó caer sin fuerza. Se dejó caer en el colchón con un suspiro profundo, con esa forma de caer que no es descanso, sino rendición momentánea. Pero algo lo inquietó. Mabel no se tumbó. No corrió a recibirlo como otras veces, ni se acomodó junto a sus botas. Se quedó de pie, rígida, atenta, observándolo desde el mismo punto donde horas antes había emitido aquel gemido. Su respiración era rápida, no por miedo, sino por alerta. Ethan la miró con el ceño fruncido. «¿Qué pasa, Mabel? Estoy bien, estoy aquí». Pero ella no se movió. Sus ojos eran una línea directa de advertencia. Y entonces Ethan comprendió algo que no podía explicarse con lógica. Que lo que había empezado como compasión mutua, ahora se había convertido en algo más profundo, en un instinto compartido, en un lazo que no necesitaba palabras. Ella sabía algo, y él empezaba a sentirlo también. El aire en la habitación estaba más denso que antes. La ventana, que cerró por la lluvia, ya no dejaba circular nada. Y el olor ahora era más fuerte. Ethan se levantó lentamente, con la sensación de que algo invisible se movía a su alrededor. Y Mabel seguía allí, mirándolo, sin quitarle los ojos de encima. El veneno entró sin avisar. No rompió ventanas, no encendió alarmas, no dejó rastro visible. Simplemente se deslizó, sigiloso, desde el sótano a través de viejas rendijas, grietas del sistema de calefacción que nadie había revisado en años. El monóxido llenó el aire con la paciencia de quien sabe que no necesita prisa para ganar. Ethan dormía. Su cuerpo, vencido por la jornada nocturna, se entregó sin resistencia. Y mientras su respiración se volvía cada vez más lenta, su mente fabricaba un sueño denso, turbio. Manejaba por un túnel interminable, con las luces del tablero parpadeando y el volante temblando entre sus manos. La oscuridad no lo rodeaba, lo absorbía. Sentía la cabeza pesada, como si el pensamiento mismo se diluyera. Dentro del sueño, una figura saltó al asiento del copiloto. No sabía quién era, pero irradiaba urgencia. En la realidad, Mabel había saltado sobre él. No ladró, no chilló, no perdió tiempo. Embistió su cuerpo dormido con la fuerza que le quedaba, esa que nadie imaginaba que pudiera tener una perra con 3 patas. Le mordisqueó la manga con insistencia, no para herir, sino para tirar. Tirar y no soltar. Cada tirón era un grito mudo, un recordatorio. «Despierta, respira, sal de aquí». Ethan entreabrió los ojos. Al principio no comprendía. ¿Por qué ardían tanto? ¿Por qué el aire se sentía tan fino, tan difícil de tragar? Intentó moverse y sintió como si el colchón lo hubiera atrapado. Mabel no se detuvo. Arañaba la madera del suelo, giraba hacia la puerta y volvía por él. Una y otra vez. El mensaje era claro, incluso sin palabras. «No te duermas más». «Buena chica», susurró Ethan, apenas audiblemente. Con movimientos lentos, como si atravesara una piscina de barro, gateó hasta la puerta. Su mano temblaba al alcanzar el celular sobre la mesa. La pantalla parecía lejana, pero logró desbloquearla. Marcó al 911. «Gas», fue lo único que logró decir antes de que la operadora confirmara la ubicación y cortara la llamada. Mientras tanto, la alarma del edificio, vieja y decorativa, permanecía tan muda como siempre. Mabel no esperó confirmación. Una vez vio que Ethan se movía, giró sobre sí misma y corrió, a su modo, con su paso desigual pero decidido, hacia la salida del estudio. No se dirigió a la puerta principal como lo haría cualquier otro animal. Ella bajó directo por el pasillo, guiada por el mismo instinto que la había hecho sobrevivir a una trampa años atrás. Y Ethan, aún mareado, la siguió. Cada escalón le costaba.
El pecho le ardía, las piernas flaqueaban, pero el ritmo de Mabel era el único hilo que lo mantenía atado a la vida. Ella olfateaba con insistencia, giraba la cabeza como si buscaba algo, hasta que se detuvo bruscamente frente a la puerta del sótano. Empezó a ladrar. No eran ladridos de miedo ni de advertencia común, eran secos, rítmicos, dirigidos a algo más allá de la madera. Ethan alcanzó el pasamanos y escuchó. Un sonido, leve, frágil, como el crujido de una linterna de juguete. «¡Papá!». La voz infantil salió apenas, pero bastó para borrar todo el mareo de la mente de Ethan. Empujó la puerta con todas sus fuerzas. Nada, estaba trabada, sostenida por una viga mal colocada años atrás, olvidada por cada técnico que dijo «lo revisaré después». «¡Noah!», gritó. Del otro lado, la voz respondió, ahora temblorosa. «No puedo salir». Los bomberos llegaron 4 minutos después, pero para Ethan y Mabel, cada segundo había sido un abismo. El rugido del camión y las sirenas no rompieron el silencio, lo llenaron de promesa. Las botas resonaban sobre el concreto, las manos fuertes tiraron la puerta abajo. Uno de ellos cargó a Noah en brazos cubriéndolo con una manta térmica, otro sujetó a Ethan y lo llevó al aire libre, donde le colocaron la mascarilla de oxígeno sin preguntas. Pero fue la mirada del jefe del equipo la que lo dijo todo. Vio a Mabel con el lomo cubierto de polvo, aún de pie, respirando agitada pero firme. La examinó de lejos, notó su pata faltante, se acercó a Ethan. ¿Es tuya? Ethan asintió aún sin poder hablar bien. La saqué del refugio hace un mes. ¿Cuánto te costó? $2. El jefe silbó, entre asombro y respeto. Pues esa de $2 vale más que todos nosotros juntos hoy. Zach Harper, que vivía justo frente al edificio, estaba de pie en la acera, con el rostro pálido y las manos en los bolsillos. Lo había visto todo desde su ventana. Esta vez no hubo chistes, solo una expresión que nunca antes le conocían, silencio avergonzado. Carl Whitaker llegó minutos después, corriendo. Se le notaba el miedo en los ojos. Buscó a Noah entre la multitud, lo abrazó con fuerza, luego se giró hacia Ethan. «No devolví tu llamada», dijo, con la voz quebrada. «Pensé que era otra exageración y me aterró al costo. Quería evitar el gasto y casi me cuesta mi hijo». Ethan no respondió. Aún tenía oxígeno en la cara, el cuerpo débil, la mente nublada. Pero Mabel, como siempre, estaba a su lado, sentada, en silencio, como si su trabajo había terminado, como si solo quisiera ver que todos estaban vivos. La historia se esparció por el barrio más rápido que las hojas que el viento arrastraba en los días fríos. Primero fueron los vecinos, luego el panadero de la esquina, la señora del buzón con galletas, y después incluso los repartidores de paquetes que venían una vez por semana. Todos hablaban de ella, la perra de 3 patas que vio lo que nadie quiso ver, la que salvó a su dueño del sueño sin regreso, la que guió a un niño fuera de la oscuridad. Mabel se convirtió, sin proponérselo, en una especie de símbolo silencioso. No llevaba capa ni tenía medallas. Su único distintivo era la firmeza en la mirada y la forma en que caminaba con paso desigual pero decidido, como si el equilibrio no estuviera en las piernas, sino en el carácter. El técnico del municipio no tardó en llegar. Confirmó lo que Mabel ya había olido. El sistema de calefacción del edificio estaba dañado, el conducto principal agrietado, y el riesgo había sido real para todos. Un detalle ignorado durante años casi se vuelve tragedia. Carl Whitaker, el casero, no esperó a que le exigiera nada. Mandó cambiar toda la instalación, renovó el sótano y, lo más importante, convocó a una pequeña reunión improvisada en el patio común. Frente a los inquilinos, con Noah a su lado sujetándole la mano, levantó la voz. «Desde hoy se permiten perros en este edificio». Y luego, tras una breve pausa que a muchos les supo a disculpa, agregó, «Y si alguno merece vivir aquí, es Mabel». El aplauso no fue ensordecedor, pero sí sincero. Brenda Miller, la voluntaria del refugio, estaba entre los presentes. Se secó una lágrima al ver a Mabel recostada a la sombra, como si no entendiera que su historia ya no le pertenecía solo a Ethan, sino a todos.
Carl, como gesto adicional, se ofreció a pagar el microchip, una revisión completa en el veterinario y un nuevo colchón ortopédico para Mabel. No es un gasto, dijo, es un agradecimiento. Unos días después, Ethan salió a comprar café y se encontró con Zach Harper, parado frente a su coche con las manos detrás de la espalda. Por primera vez, no llevaba esa sonrisa burlona ni ese aire de superioridad que lo había acompañado desde la secundaria. «Hey», dijo, «estuve pensando en todo eso, en lo que pasó». De detrás de su espalda, sacó una bolsa con premios para perro y un pequeño juguete en forma de hueso. Yo estaba equivocado. No hubo un gran discurso, ni falta que hacía. A veces, las disculpas que valen son las que salen torpes, pero genuinas. Ethan no respondió con frases elaboradas, le bastó con asentir suavemente, aceptar el gesto sin más. No necesitaba compensación, ya lo tenía todo. Porque al final, el mundo había comenzado riéndose de un hombre que pagó $2 por la coja. Una etiqueta fría, cruel, reducida a una característica visible, como si el valor pudiera medirse por partes faltantes. Pero el mundo terminó guardando silencio, no por vergüenza, sino por respeto. Porque Mabel no costó $2. Mabel costó algo que pocos están dispuestos a pagar: la valentía de creer en lo que nadie quería, de ver más allá de las apariencias, de ofrecer hogar a lo que otros descartaron. Y ella devolvió ese gesto de la forma más pura, salvando una vida sin pedir permiso, sin importar etiquetas, sin exigir reconocimiento. Desde entonces, cada amanecer en ese edificio suena distinto. Los pasos de tres patas marcan un compás inconfundible en los pasillos, una música suave, casi imperceptible, que dice algo sin pronunciarlo. Que la dignidad, incluso cuando cojea, llega más lejos que la burla. Que el amor, cuando se da sin condiciones, tiene el poder de transformar todo. Y que a veces los héroes no ladran fuerte, solo caminan firme, aunque les falte una pata. Y ese sonido, para quienes saben escucharlo, es el eco de una historia que nunca debió ser ignorada.